Bienvenidos a Tecnología de Punta. En esta temporada de frío en Moscú, cuando la noche es más larga que el día, nos alistamos a hacer un largo viaje en busca de los secretos que esconde el sol. Es invierno en Moscú y aunque no hace mucho frío, decidimos hacer un viaje a Europa para tomar un poco de sol, embebernos de su cultura y ver qué está pasando por ahí en el mundo de la tecnología. Este último año, Francia fue el mayor exportador de electricidad en Europa, pero a pesar de tener tanta energía, el país todavía está buscando nuevas fuentes, aprovechando la que nos brinda el sol. Francia tiene mucha energía y no me refiero solo a los artistas callejeros. Es el segundo país en el mundo por la cantidad de reactores atómicos, pero los temas de sostenibilidad y seguridad son cada vez más y más importantes. Así que la energía nuclear puede estar ahora en su ocaso. Los ministros de todo el mundo se reúnen para discutir las posibilidades de abandonar la fisión nuclear. Al momento hay 185 reactores atómicos en Europa y otros 17 se están construyendo. Francia dispone casi de un tercio de estos. Tienen 58 reactores que producen el 78% de la energía. Todas las plantas han generado más de 1 millón de metros cúbicos de residuos y el 90% de estos se almacenan en 3 instalaciones. Es aquí donde se sugiere la fusión nuclear. Pero, ¿cuál es la diferencia? La fusión nuclear es algo que no existe en la naturaleza. Es un proceso donde los elementos pesados se dividen formando elementos más ligeros y que fue inventado por la humanidad para producir energía nuclear y bombas atómicas. Una reacción típica consiste en un choque entre un neutrón y una molécula de isótopo de uranio, lo que produce una desestabilización. La molécula se divide en elementos más pequeños y neutrones produciendo energía. Por desgracia, también se generan muchos residuos nucleares, difíciles de deshacerse. La fusión nuclear, por otro lado, produce energía atómica nuclear. Eleven su vista al cielo, hacia el sol y las estrellas, para verlo en acción. Durante la fusión, los isótopos de hidrógeno, en este caso el tritio y el deuterio, se combinan para formar un isótopo más pesado, el de helio, un solo neutrón y mucha energía. La fusión casi no genera residuos. La idea de ITER se discutió por primera vez en un foro nacional en Washington en 1975. Junto con el líder de las investigaciones de energía termonuclear en Estados Unidos, elaboramos un informe sobre lo que se podía hacer y cómo se podía hacer. Entonces, en 1975, decidimos que había que crear lo que hoy en día llamamos la plataforma tecnológica. Era el ITER. Eso lo establecimos en 1975 y desde aquel momento simplemente seguimos el plan. Velihov propuso al entonces secretario general del PECOS, Mikhail Gorbachev, que lo mencionara en la cumbre de Ginebra en 1985. Lo discutió con el presidente Reagan y así nació el Reactor Termonuclear Experimental Internacional, o ITER por sus siglas en inglés. Europa, y Francia en particular, buscaba diversificar sus fuentes de energía, así que se integró al proyecto junto con Japón. En el 2006, el acuerdo ITER, que define el orden de construir, administrar y discontinuar el reactor, fue firmado, y la primera piedra fue por fin puesta en 2007. Ahora la construcción va sobre ruedas y atrae inversores cada día. ITER también significa vía en latín, lo que quiere decir una vía para la fuente de energía innovadora. Se sitúa en Karadache, al sur de Francia, y se considera uno de los actos de cooperación científica internacional más ambiciosos. La Unión Europea, India, Japón, China, Rusia, Corea del Sur y Estados Unidos, que juntos cuentan con más de la mitad de la población del mundo, participan en el proyecto buscando llegar a esta meta energética. Producir energía por fusión nuclear no es fácil. De por sí, la propia construcción de la planta es un desafío. La superficie de ITER cuenta con 60 hectáreas y es una de las superficies planas artificiales más grandes en el mundo. Las rutas de acceso que unen la obra con el puerto se reforzaron para que pudiera soportar lo que se transporta. Francia, país anfitrión, asumió la mayor parte de la infraestructura, pero el tamaño del proyecto es demasiado grande para un solo país. Ya que es un proyecto internacional, es muy importante asegurarnos de que nadie se quede atrás. Países diferentes, componentes diferentes, es importante suministrarlos en el momento correcto. Hay que prestar atención a la compatibilidad. La naturaleza no tiene ninguno de estos problemas e inventó la fusión hace tiempo. La temperatura en el núcleo del Sol es de 15 millones de grados Celsius. Esto, combinado con su enorme masa y densidad, crea condiciones perfectas para la fusión.
en realidad tan perfectas que producen 620 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo. Después de la construcción comienza el trabajo real. En el corazón del complejo está el reactor de fusión que recrea las condiciones del centro del Sol, aquí, en la Tierra. El deuterio y el tritio están igualmente cargados, así que para superar su repulsión natural, que ocurre tan fácilmente en el Sol, deben ser calentados a más de 150 millones de grados al vacío. A esa temperatura forman un plasma que se confinan en un campo magnético en forma de toroide, o hablando en cristiano de donut. El plasma es calentado por electricidad y las paredes de la cámara deben soportar las condiciones de intenso calor y vacío. Este dispositivo mágico que puede crear estrellas se llama tokamak, pero no es un invento nuevo. Tokamak es un acrónimo ruso para la cámara toroidal con bobinas magnéticas y fue creado en Rusia hace más de 60 años. Muchas de las personas con las que hablé mencionaban a un joven soldado del ejército soviético cuando les preguntaba acerca de la historia de la fusión nuclear. Así que he visitado la Biblioteca Estatal de Moscú para conseguir más información. Yo estaba intrigado por esta misteriosa figura, que a pesar de haber recibido muy poca educación formal antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, tenía un gran talento para la física nuclear. Oleg Lavrentiev fue el primero que propuso colocar el plasma en un campo electrostático. En 1950 describió sus ideas en una carta a Stalin, pero nunca recibió respuesta. Sin embargo, la segunda carta dirigida al Comité Central del PECUS causó un gran revuelo y lo invitaron a Moscú para discutir sus ideas con los físicos soviéticos Andrei Sájarov e Igor Tamm, quienes quedaron impresionados. Sájarov recomendó trabajar de inmediato en la fusión nuclear y perfeccionó la idea de Lavrentiev utilizando un campo magnético circular. El físico Igor Kurchatov, en un discurso en Inglaterra, reveló el novedoso enfoque y el progreso de la Unión Soviética. El mundo quedó impresionado. El Reino Unido desclasificó su investigación de la fusión nuclear y comenzó una verdadera cooperación internacional. El primer dispositivo de confinamiento magnético de plasma, el T1, se creó en 1957. El T3 lo crearon Sájarov y Tamm en 1968. Este alcanzó niveles de temperatura y tiempos de confinamiento de plasma récord, convirtiendo el tokamak en el concepto dominante para la investigación de la fusión. Después de esto, los tokamaks comenzaron a surgir por todo el mundo. Uno de los más notables es el Joint European Torus, o JET en el Reino Unido, que logró realizar la primera liberación controlada de energía de fusión y con el récord de la mayor cantidad de energía producida. Este tokamak se utiliza para probar el revestimiento de las paredes del ITER. El japonés JT60 posee el récord de la más alta proporción de plasma, tiempo, densidad y temperatura. El TFTR de Estados Unidos logró calentar el plasma hasta 510 millones de grados centígrados. A pesar de estos avances, ningún tokamak ha alcanzado el punto de equilibrio óptimo donde el dispositivo libera la misma cantidad de energía que se utiliza para iniciar la reacción. ITER no es una planta de energía termonuclear, es un reactor experimental. Su propósito es demostrar que hemos resuelto todos los grandes problemas tecnológicos y físicos y que la energía termonuclear está disponible como una fuente de energía eléctrica para las necesidades industriales. Hay alternativas al tokamak. El Stellarator fue inventado en 1950 en Estados Unidos y no transmite la corriente a través del plasma, por lo que es más fácil de operar. Sin embargo, cualquier desviación de su compleja forma geométrica conlleva a una reducción significativa de las características de contención del plasma. Un gran progreso se ha logrado en los últimos años en Alemania con el Wildenstein 7X. La fusión por confinamiento inercial utiliza docenas de láseres de alta potencia para calentar una pastilla de combustible de hidrógeno comprimido y encender una reacción de fusión. El método puede ser interesante desde el punto de vista teórico, pero difícil de utilizarlo para extraer energía. El tokamak resultó ser el sistema más práctico de confinamiento de plasma. Y el hecho de que actualmente cada universidad o laboratorio tiene su propio tokamak lo comprueba. El primer tokamak, el T1, se construyó aquí en el Instituto Kurchatov de Moscú. El instituto lleva el nombre del físico Igor Kurchatov. El organismo nacional de ITER en Rusia también se basa aquí y se ocupa de gestionar la participación del país en el proyecto ITER. Ahora, el instituto alberga al descendiente lejano del T1, el T10, construido hace casi 40 años, y es el mayor tokamak de Rusia. El T10 ha generado alrededor de 90.000 pulsos de plasma, lo cual está muy por encima de su designación original. A pesar de su edad, todavía ocupa su lugar en la investigación y juega un papel importante en el estudio de cómo el plasma interactúa con ondas electromagnéticas para el ITER.
En primer lugar, vamos a utilizar este tokamak para probar nuevas tecnologías. Una vez que se prueben, podremos aplicarlas a una escala mayor. En segundo lugar, también lo usamos para desarrollar nuevos métodos de diagnóstico. Esto no es una tarea fácil, ya que de hecho muchas de estas herramientas de diagnóstico aún no existen. Usaremos el ITER para desarrollarlas y algunas de estas herramientas de diagnóstico las elaboraremos aquí, en nuestras instalaciones. El tokamak se encuentra detrás de esta pared. Es algo increíble ver el plasma a simple vista, pero si lo quieren controlar deben ser capaces de monitorearlo. Este es el generador de rayos. El generador envía un rayo de partículas neutras a través del plasma que causa una serie de cambios espectrales. Luego el rayo sale del plasma y se dirige por este largo cable de fibra óptica. El rayo constante tiene una velocidad de fotograma cerca de 250 por segundo. El rayo pasa a través de esta caja y a través de una serie de lentes, finalmente se recoge en un espectrómetro que se encuentra allí. El espectrómetro envía toda esa información al computador que calcula los cambios espectrales. Estos datos permiten determinar la concentración y la temperatura del plasma. La intensidad del campo eléctrico y la velocidad de rotación del plasma también pueden calcularse a partir de estos datos. Estos 4 factores son las características del plasma más importantes que necesitan ser monitoreados. Una versión reforzada de este sistema de láser con el tiempo se puede instalar en el reactor ITER, pero un solo sistema de diagnóstico no es suficiente. Todos los aspectos del reactor deben ser bien monitoreados. Hay diferentes tipos de diagnósticos. Hay diagnósticos físicos, diagnósticos tecnológicos y diagnósticos de seguridad que nos dan una idea clara de las cosas que suceden en el interior del reactor. Dado el carácter experimental del ITER, el reactor tendrá cerca de 45 sistemas de diagnósticos. 9 de ellos se desarrollan aquí en Rusia, 3 en el Instituto Kurchatov, 3 en el Instituto Ioffe y 3 en el Instituto de Investigación Trinity. Los sistemas de diagnóstico van desde láser, rayos X y cámaras de neutrones hasta los monitores de impureza, espectrómetros de partículas y volómetros de radiación. Desafortunadamente no podemos mostrarles todo, pero hemos revisado algunos. El Instituto Kurchatov también estudia el sistema de reflectometría, que envía microondas a través del reactor y analiza cómo se reflejan para medir la densidad y por lo tanto la estabilidad del plasma. Se utiliza una amplia gama de frecuencias, lo que permite obtener un corte transversal y ver la distribución de la densidad dentro del plasma. El sistema se prueba utilizando esta maqueta de tamaño natural para guiar la onda y la pared de tokamak. Pero el reto principal es el envío de diferentes frecuencias de onda por la misma vía, sin distorsionarlas. Esta tecnología de diagnóstico y de aplicación a los proyectos ITER nunca se ha utilizado con el tokamak. Así que decidimos empezar con la instalación de sensores de diagnóstico dentro del T10. Hoy contamos con una gran gama de resultados para diagnosticar. Esta es una réplica a escala real del sistema de dispersión Divertor-Thomson del Instituto Ioffe para el ITER. Este dispositivo de 6 toneladas se instalará a solo 1,5 metros del plasma caliente. La parte operativa del instrumento ocupa solo 2 centímetros en la pared del tokamak. El dispositivo ayuda a mantener la pureza del plasma y desempeña un papel importante para garantizar el buen funcionamiento del tokamak. Esta cámara vertical de rayos gamma registra la radiación gamma producida durante la reacción. Esta información a su vez se puede utilizar para medir el confinamiento de partículas alfa o helio generadas durante la fusión. Las partículas alfa tienen un papel crucial en la producción de combustión del plasma, que es la reacción autosostenible y requiere poca o ninguna energía de la calefacción auxiliar. El instituto también está construyendo este analizador de partículas neutras para medir las concentraciones de tritio y deuterio. El dispositivo recoge los átomos en el tokamak, los ioniza y utiliza su masa y energía para identificar los 2 isótopos de hidrógeno. Cualquier desviación de la relación 1 a 1 puede resultar en una seria caída de la eficiencia del reactor. Esta información permite ajustar los niveles de combustible. Rusia es la encargada de suministrar este sistema de diagnóstico porque hemos sido líderes en la aplicación de métodos de diagnóstico en instalaciones termonucleares durante varias décadas. Hemos producido decenas de instrumentos que operan según este principio y los suministramos a nuestros socios extranjeros. El Instituto de Investigaciones Científicas Yefremov, situado en San Petersburgo, está involucrado en todos los aspectos del ITER.
He visitado sus laboratorios industriales para ver qué están haciendo. Maxim trabaja actualmente en la ignición del plasma y los sistemas de corte para el reactor ITER. Los sistemas de ignición generan enormes corrientes eléctricas para calentar el plasma. También trabajan en los disyuntores para proteger los imanes superconductores del sobrecalentamiento. Si esto ocurre, una pequeña carga explosiva en el disyuntor detona y un pequeño anillo de aluminio se expande y rellena un círculo de derivación que descarga el exceso de corriente en menos de 20 microsegundos. Es como un gigantesco cortocircuito. Tenemos una amplia gama de tecnologías clave en desarrollo para el ITER que deben ser suministradas a tiempo. Algunas de ellas son necesarias para garantizar la seguridad del experimento. Entre ellas están las tecnologías relacionadas con el sistema magnético, la cámara al vacío, el sistema de energía y algunos elementos de la cámara. Este panel forma parte de la pared interior del tokamak ITER. Se compone de numerosas pequeñas placas de metal igual que esta. Cada placa tiene una capa de tungsteno, bronce y cobre. La pared interior consta de más de 1 millón de plazas. Más de 600.000 se produjeron aquí en Rusia. Europa y Japón también fabrican paneles y los mandan aquí para probarlos en esta cámara, que los puede calentar hasta 3.000 grados centígrados, pero solo les pone a media prueba, porque es la temperatura exacta dentro del tokamak. La pared interior del reactor representa un inmenso desafío a la ingeniería. El calor al que se somete equivale a 100.000 bombillas encendidas en 1 metro cuadrado, mientras que la fuerza ejercida por los imanes podría ser comparada con el peso de 50 camiones. Y por si fuera poco, el bombardeo de neutrones destruye lentamente la estructura de la pared. La cámara de prueba tiene un haz de electrones que imita la carga de calor en la pared para asegurar su capacidad de disiparlo por completo en un área relativamente pequeña. Entonces, ¿cómo puede el tungsteno con un punto de fusión de 3.500 grados soportar temperaturas de más de 100 millones? El secreto consiste en que la mayoría de las partículas se mantienen en el plasma y pocas pueden escapar del campo magnético y llegar a la primera pared del tokamak. La densidad de las partículas se reduce significativamente y la temperatura efectiva a la que se somete a la pared también baja. El agua que enfría la pared caliente se convierte en vapor que propulsa una turbina para producir electricidad. Es una tarea complicada, ya que hay que combinar diferentes materiales en una sola estructura capaz de funcionar durante una década, más o menos, expuesta a la agresividad del plasma. Nos basamos en la experiencia de los científicos soviéticos y rusos con materiales modernos. Por ejemplo, en los espejos láser de alta energía, conductos de cohetes, compuestos de vehículos de reentrada y protección térmica, radares de alta energía, etc. Por esa razón, Rusia fue capaz de lograr excelentes resultados en esta área. Muchas técnicas de fabricación tuvieron que ser adaptadas para el ITER. Esta máquina de soldadura láser se utiliza para crear soldaduras en el sistema de enfriamiento de agua de acero inoxidable para el ITER. A diferencia de las técnicas tradicionales de soldadura, no hay impurezas en la soldadura o salpicaduras de metal fundido. Sabremos más sobre el ITER después de una pausa. Una gran parte del trabajo para el ITER se realiza aquí en San Petersburgo. No me puedo imaginar un mejor lugar para visitar que el Instituto IOFE, cuna de la física nuclear de Rusia. También es el hogar del más reciente tokamak del país, el Globus M. El mismo Kurchatov trabajó como investigador superior en el Instituto IOFE antes de trasladarse a Moscú a trabajar en su propio laboratorio. Además de haber elaborado muchos sistemas de diagnóstico para el ITER, el instituto ha construido su propio tokamak y lo utiliza para estudiar el comportamiento del plasma, así como para probar los sistemas de calefacción auxiliares. Sin embargo, no es como otros tokamaks. El Globus M es un tokamak esférico, el más nuevo en Rusia, y fue construido en San Petersburgo. Es más compacto que los tokamaks tradicionales. Los imanes se encuentran mucho más cerca del plasma, lo que reduce en gran medida la cantidad de energía requerida para confinarlo. La forma de la cámara también hace al plasma sustancialmente más estable y un aumento de eficiencia se logra manteniendo el plasma más centrado. A pesar de que los campos magnéticos son generalmente más débiles en ese tipo de tokamak, por lo que es más difícil obtener la densidad necesaria del plasma, desde luego no es inútil. En lo que se refiere a la industria de la energía,
Los investigadores están diseñando actualmente un reactor híbrido, un tokamak esférico, en nuestro caso, que se utiliza como fuente de neutrones rápidos. A diferencia, por ejemplo, del ITER, no hay reacción autosostenida, y esos neutrones rápidos se utilizan para irradiar el combustible nuclear, como sucede normalmente en los reactores clásicos de fusión. Rusia no se limita solamente a proporcionar tecnologías para el ITER. Una gran parte de la fabricación también se realiza aquí. Una de las especialidades del país son los superconductores. Con esta finalidad se unió a otros 5 países para producir bobinas para el sistema magnético toroidal del ITER. Rusia proveerá un total de 73 carretes de cable superconductor magnético para el ITER, cada uno de 800 metros de longitud. Estamos contentos de que nuestros superconductores tengan características muy estables. Nuestros parámetros no llegan muy alto y luego caen muy bajo, sino que son altos y estables de una pieza a otra. Eso significa que nuestro método de producción es estable. El proceso de fabricación tiene muchas etapas. Los superconductores delgados se producen en la fábrica de Chepetsk y luego se envían a 1200 kilómetros a Podolsk, donde se limpian y se revisten en cromo. Luego se enrollan en hilos, que a su vez se vuelven a enrollar 5 veces para producir un cable de 4 centímetros de espesor. Luego, el cable es revestido de una capa de acero y se comprime. Después se carga a un carrete de 8,5 toneladas para su transportación al ITER. La mayor parte de los imanes se montará en la gigantesca instalación de montaje de imanes del ITER, aparte de uno que se fabricará en Rusia. En total, el ITER tendrá 18 bobinas superconductoras de campo toroidal y 6 bobinas de campo poloidal, un solenoide central y un conjunto de bobinas correctoras que confinan, forman y controlan el plasma dentro de la cámara al vacío. La antigua ciudad rusa, Nizhny Novgorod, es famosa no solo por su pintoresca belleza y rica historia, sino también por su buena reputación por la investigación y producción científica. El director general del ITER, Osamu Motojima, visitó Nizhny Novgorod para inspeccionar las instalaciones de producción de GCOM. GCOM es responsable de la producción de 9 de los 24 girotrones para el ITER. Los girotrones se inventaron en Rusia en 1964 en el Instituto de Física Aplicada de Nizhny Novgorod. Ahora se utilizan en la mayoría de los tokamaks del mundo. Sin ellos, el calentamiento del plasma sería casi imposible. 24 girotrones del ITER se instalarán en un edificio separado a 150 metros del reactor. Las ondas electromagnéticas que se producen se enviarán por vías de ondas largas al reactor, lo que ayudará a calentar el plasma a la temperatura óptima para la fusión. Vemos el ITER como un cliente habitual, desde que acordamos suministrarles 9 girotrones para el año 2020. Pero también esperamos ser capaces de vender 2 o 3 girotrones más bajo otros contratos en el mismo periodo. Giro en griego significa círculo y tron fue tomado de electrones, por lo que es un buen nombre para un dispositivo que se basa en la rotación de los electrones. En un girotrón, haces de electrones se aceleran hacia una cavidad en la que se aplica un fuerte campo magnético. La interacción de la rotación de los electrones y el campo magnético genera ondas de radios de alta frecuencia que viajan en línea recta, casi como un haz óptico. Las ondas de alta frecuencia excitan los electrones en el plasma calentándolos, como en un horno de microondas se calienta el agua. El girotrón también tiene un efecto estabilizador en el plasma, lo que ayuda a prolongar la duración de la reacción y por lo tanto producir la energía. Con todos esos beneficios, la demanda de girotrones es bastante alta en este momento y GCOM trabaja actualmente en pedidos procedentes de Alemania, China y Japón. Mientras tanto, parece que tenemos aquí a otro cliente satisfecho. Rusia es el miembro principal del proyecto ITER. Por lo tanto, espero y tengo confianza en que Rusia mantendrá su compromiso con el proyecto ITER. Como Rusia es el miembro principal del proyecto ITER, sin Rusia no veo el éxito del proyecto. Antes de regresar a Francia, Motojima visitó el Instituto de Física Aplicada donde se producen las ventanas de diamantes artificiales para los girotrones. Son altamente conductivas, como resultado tienen muy poca pérdida de energía y tampoco se ven mal, apuesto que no son baratas.
Según las últimas estimaciones, el costo final del proyecto ITER será de 13.000 millones de euros y algunos dicen que este dinero puede ser simplemente tirado por la ventana. Pero aunque no podamos ver los resultados en el momento, el dinero representa una gran inversión en el futuro de la seguridad energética de todo el mundo. El ITER es un claro ejemplo de cooperación internacional en su mejor momento y del uso pacífico de la energía nuclear para el progreso de la humanidad, así como para la protección del medio ambiente. La mayor parte del dinero invertido en el proyecto ya se ha recuperado a través de tecnologías y materiales desarrollados que tienen infinidad de usos. Como el proyecto es un viaje a lo desconocido, el ITER todavía tiene un largo camino por recorrer, pero considerando su progreso, estoy seguro de que la fusión tiene un futuro brillante. Hasta entonces, disfruten del viaje.